El mundo sensorial de dolores, la relación entre los sistemas sensoriales, el procesamiento cerebral y el comportamiento. Hola, mi nombre es Laura Michelle Ortiz, soy estudiante de la licenciatura en Psicología en línea del SOAYED de la UNAM. Actualmente curso la asignatura Biología del Comportamiento 2. En este podcast analizaré el caso de Dolores, una mujer de 75 años que ha experimentado una disminución progresiva de la vista, la audición, el gusto, el olfato, el tacto y el equilibrio. A partir de este caso explicaré cómo funcionan los sistemas sensoriales y motores, cuál es su relación con las diferentes áreas cerebrales y por qué las alteraciones sensoriales pueden afectar el comportamiento y los procesos cognitivos. Finalmente, compartiré una reflexión sobre la importancia de estos conocimientos para nuestra formación como futuros psicólogos. Para comenzar, considero importante diferenciar dos conceptos que suelen confundirse: sensación y percepción. La sensación es el proceso fisiológico mediante el cual nuestros órganos sensoriales reciben estímulos del ambiente. En cambio, la percepción es el proceso psicológico mediante el cual el cerebro organiza e interpreta esa información para darle significado. En otras palabras, primero sentimos y después percibimos. Por ejemplo, cuando una persona observa letras en una hoja, los ojos detectan las formas. Posteriormente, el cerebro interpreta esas formas como palabras con significado. Este proceso es precisamente el que se encuentra alterado en Dolores. Todo comienza en los receptores sensoriales, que son células especializadas encargadas de detectar estímulos externos e internos. En el caso de Dolores, participan principalmente los exterorreceptores de la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Cuando estos receptores detectan un estímulo, ocurre un proceso llamado transducción, mediante el cual la energía física o química del ambiente se transforma en impulsos nerviosos. Estos impulsos viajan por las vías sensoriales, formadas por cadenas de neuronas que conducen la información hasta las áreas receptoras de la corteza cerebral. Allí se produce la sensación y posteriormente la percepción, gracias a la integración de la información con experiencias previas, recuerdos y conocimientos almacenados en la memoria. Esto explica por qué percibir no consiste únicamente en recibir información del ambiente, sino también en interpretarla. Como señalan diversos autores, toda percepción implica reconocimiento y memoria. Es decir, el cerebro compara continuamente la información nueva con experiencias anteriores para comprender lo que sucede alrededor. En Dolores, este proceso comienza a alterarse debido al envejecimiento. Con el paso de los años, ocurre una disminución natural en la eficiencia de los receptores sensoriales y de las vías nerviosas, por lo que la información llega al cerebro con menor calidad. Uno de los cambios más evidentes es la disminución de la visión. Aunque el caso no especifica el diagnóstico, en adultos mayores es frecuente encontrar problemas como la degeneración macular o cambios en el cristalino que dificultan enfocar correctamente los objetos cercanos. Esto explica por qué Dolores dejó de leer. En este caso, no solamente está afectada la sensación visual, sino también la percepción, ya que la información visual llega de forma limitada y dificulta procesos cognitivos como la comprensión, la atención y la memoria. Otro cambio importante es la pérdida auditiva o presbioacusia, que consiste en una disminución progresiva de la capacidad para escuchar debido a la degeneración del órgano de Corti o de las neuronas auditivas. Como consecuencia, Dolores tiene dificultades para seguir conversaciones y poco a poco comienza a aislarse socialmente. Este aislamiento representa un factor de riesgo para el deterioro cognitivo, ya que disminuye la estimulación intelectual y emocional que ofrece la convivencia con otras personas. También presenta alteraciones en el gusto, conocidas como acusia, que consisten en la disminución o pérdida de la capacidad para percibir sabores. En muchos casos, esto puede deberse al envejecimiento, al uso de medicamentos o a lesiones en las vías nerviosas. Cuando se combina con la disminución del olfato, la alimentación deja de ser una experiencia placentera y además aumenta el riesgo de consumir alimentos en mal estado o perder el apetito. Por otra parte, Dolores presenta disminución de la sensibilidad táctica,
Los receptores cutáneos permiten detectar presión, temperatura, dolor y vibración. Si estos receptores funcionan con menor eficacia, existe un mayor riesgo de sufrir quemaduras, heridas o golpes sin percibirlos oportunamente, lo que compromete su seguridad física. Las dificultades para mantener el equilibrio también son relevantes. En esta función participan el sistema vestibular, la propiocepción, la visión y especialmente el cerebelo. Esta estructura coordina los movimientos voluntarios, mantiene el equilibrio, regula el tono muscular y participa en el aprendizaje motor. Cuando la información sensorial llega alterada, el cerebelo recibe datos incompletos y la coordinación motora disminuye. Esto explica por qué Dolores tiene problemas para caminar, levantarse, subir escaleras o incluso cambiarse de ropa. Desde el punto de vista cerebral participan diversas áreas de la corteza. El lóbulo occipital procesa la información visual. El lóbulo temporal participa en la audición y también en funciones relacionadas con la memoria. El lóbulo parietal procesa la información somatosensorial proveniente del tacto, mientras que la corteza prefrontal participa en procesos superiores como el razonamiento, la planificación y la toma de decisiones. El caso también menciona que Dolores comienza a presentar alteraciones en la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Considero que estos cambios sí pueden estar relacionados con las pérdidas sensoriales. Cuando el cerebro recibe menos información del entorno, disminuye la estimulación de múltiples circuitos neuronales. Además, al reducir actividades como leer, conversar o desplazarse con independencia, también disminuye el ejercicio cotidiano de funciones cognitivas importantes. En este punto resulta interesante mencionar la plasticidad neuronal, que es la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse y adaptarse ante los cambios. Aunque esta capacidad disminuye con la edad, no desaparece por completo. Gracias a ella es posible que mediante programas de estimulación cognitiva, ejercicio físico, rehabilitación sensorial y actividades sociales, las personas mayores mantengan durante más tiempo sus funciones cognitivas y su autonomía. Desde mi perspectiva, el deterioro sensorial y el deterioro cognitivo no ocurren completamente por separado. Ambos forman parte del proceso de envejecimiento, pero la pérdida de los sentidos puede acelerar el deterioro cognitivo porque limita la entrada de información al cerebro, reduce la interacción con el ambiente y favorece el aislamiento social. En consecuencia, también cambia el comportamiento de la persona y su calidad de vida. Como futura psicóloga, considero que comprender estos procesos resulta indispensable. Muchas veces un cambio conductual puede tener su origen en alteraciones biológicas y no únicamente emocionales. Conocer cómo funcionan los sistemas sensoriales y motoras nos permite comprender mejor el comportamiento humano, identificar factores de riesgo y diseñar intervenciones integrales que promuevan el bienestar de las personas mayores. En el caso de Dolores sería importante trabajar desde un enfoque interdisciplinario, promoviendo revisiones médicas, rehabilitación visual y auditiva, estimulación cognitiva, actividades que favorezcan la interacción social y adecuaciones en su entorno para disminuir el riesgo de acciones y mantener su independencia el mayor tiempo posible. Para concluir, el caso de Dolores demuestra que los sentidos representan la principal vía de comunicación entre el cerebro y el ambiente. Sin una adecuada recepción e interpretación de los estímulos, no solamente se altera la percepción, sino también la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la conducta. Este análisis me permitió comprender que la biología del comportamiento aporta fundamentos esenciales para explicar cómo las funciones biológicas influyen en los procesos psicológicos. Como futura psicóloga, considero que integrar estos conocimientos me permitirá comprender a las personas desde una perspectiva más completa y ofrecer intervenciones basadas tanto en la evidencia científica como en las necesidades particulares de cada individuo. Muchas gracias por escuchar este podcast.